Ya vamos con la clase. Entonces estábamos viendo etapa de CG, ahora vamos a ver etapa de CD. Entonces antes aprendimos CG, vimos que ofrecía impedancia de entrada muy baja, impedancia de salida muy alta y ganancia de corriente 1. La etapa SD es el dual de esa, es exactamente lo contrario. Tiene alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida y ganancia de voltaje 1. Entonces es como un buffer de voltaje. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Yo incluí de estos en mi chip, porque es la forma más fácil de hacer un buffer. ¿Y para qué quiero un buffer en mi chip? El buffer en mi caso me permite mirar una señal interna y verla con un osciloscopio afuera. ¿Y por qué yo no podría agarrar esa señal y tirarla para afuera directamente? La razón de ello es que el osciloscopio tiene una capacitancia de carga de 16 femtofarad, no, perdón, picofarad, femto es muy poco. Y 16 picofarad es un monstruo de capacitancia para el tamaño de los transistores que uno suele usar. Entonces, si yo tirara las señales directamente hacia afuera, se verían muy lentas. Para que no se vean muy lentas, les puse un buffer. Y ese buffer me permite sacar las señales para afuera. Bueno, esta es la etapa SD. Vemos aquí el transistor, este es un NMOS, tiene D conectado a VDD, que es común entre entrada y salida, tierra de señal. Tenemos el voltaje de entrada en la compuerta y el voltaje de salida en la fuente. Vemos esta fuente de corriente también. ¿Qué está haciendo esta fuente de corriente aquí? Exactamente, establece el nivel de C de este circuito. O sea, establece la corriente de C aquí, de alguna forma. Y tenemos esta carga, que en este caso es resistiva y capacitiva a la vez. Entonces nosotros podemos hacer un diagrama o esquemático de pequeña señal, ¿cierto? Ayúdenme con esto. Es fácil hasta que uno le empieza a meter capacitancia y ahí uno se enreda, pero ustedes se han vuelto buenos en eso, así que vamos con esto. Usemos el modelo T, ¿les tinca o no? El modelo T en general es mucho más fácil para analizar este circuito, entonces vamos a hacer el modelo T. Tenemos VI, que digamos que es una fuente de voltaje, y luego viene nuestro modelo T. ¿Cómo era el modelo T? Tiene una fuente de corriente, aquí está tierra. La fuente de corriente es Gm por Vgs, ¿cierto? Y hay una resistencia acá de valor 1 partido por Gm. Ese es Vgs. Ah, ¿por qué puse tierra? Me confundí nomás. Y eso lleva además un RO, ¿cierto? Em, no sé por qué hice modelo T, si aquí en mis apuntes tengo modelo pi, pero da lo mismo. Y es la misma cosa. Luego tenemos RL. En realidad el modelo T es mucho más fácil cuando RO no existe. Si RO no existe, se va a RO. El modelo T es mucho más fácil para analizar esta etapa. Aquí tenemos RL y aquí tenemos CL. ¿Y qué más tenemos? Esta fuente de corriente existe. Y sub B. No, no existe en AC, ¿cierto? En pequeña señal no existe. Muy bien, el voltaje de salida está aquí. Fíjense, el modelo T es notable. Porque si RO no existe, imagínense que RO no existe, la salida y la entrada están relacionadas por un divisor de tensión. Da igual, es bueno eso, ¿no? Pero no es el caso esta vez. Vamos a poner RO igual. Muy bien, pues faltan las capacitancias. Entonces tenemos CGS, tenemos CGD, ¿cierto? Que va entre CG... Ah, y D va a tierra, qué choro. CGD. ¿Cuál otra tenemos? Tenemos
¿Cuál más tenemos? CGB. Ah, esa va aquí, ¿cierto? Entonces está coheteada por la fuente, así que CGB se va. Después CDB, D también está coheteada por la fuente. ¿Lo ven o no? Porque D es tierra y B es tierra. Entonces, y tenemos CSB, que va entre este nodo y tierra. Entonces esto es más CS, si quiere, ¿no? Y eso le vamos a llamar CL total. Muy bien. Y nos falta otro elemento más, que se nos había olvidado, parece. A ver, CS y CB están al mismo potencial. No. Por lo tanto aparece el efecto del cuerpo. Es más, CS se mueve. Por lo tanto, CBS se mueve. Por lo tanto, aparece una transconductancia que no habíamos puesto. Entonces vamos a poner el RO más lejos. Y vamos a poner esta transconductancia que va aquí. Y es menos GMB por VO, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué la de qué? CGB se va porque en realidad CGB va entre este nodo, que es G, y tierra, ¿cierto? Se suma a CGD, sí, pero también se va esta. Las dos se van porque en AC, esta fuente, asumiendo que es una fuente ideal, las puede manejar sin ningún problema. Si hubiera un Thevenin aquí, es distinto. Ahí es distinto, ahí producen un polo extra. Pero si no hay ningún Thevenin, la fuente carga instantáneamente las dos capacitancias. Entonces por eso esta y esta se van. Muy bien. Oye, ¿cuál es la resistencia de carga total? RL total va a ser igual a, bueno, RL yo veo, que está en la carga, y veo también aquí un RO. Ah, no, pero están en paralelo, ¿cierto? Ya, entonces están en paralelo. Muy bien. Agregamos otra más, ¿o no? Fíjense que esto le puse un signo menos, pero le voy a poner más y voy a cambiarle el signo a esto. Es una fuente de corriente que va entre DO y tierra y tiene valor GMB por VO. ¿Será equivalente a algo? Es una resistencia, ¿cierto? Que queda entre VO y tierra. Entonces paralelo 1 partido por GMB. Y entonces se fue. Listo. Entonces quedó más fácil, la pusimos en la resistencia a carga total. Perfecto. Tenemos entonces capacitancia de carga total y resistencia a carga total que incluye esta y la del efecto del cuerpo. Qué choro, entonces el efecto del cuerpo en esta etapa es una resistencia. Y una resistencia a carga que importa poco, porque la resistencia a carga en esta etapa importa poco, pero no importa. Aquí está el análisis. Entonces tenemos CGD más CGB, que como decía Roberto, están en paralelo, pero importan poco si es que la entrada es de baja impedancia. Pero igual la vamos a mirar. Igual la miramos porque en realidad queremos esa impedancia de entrada, entonces mejor mirarla. Entonces no es, desaparecerían si es que tuviéramos una fuente ideal, pero en general como vamos a mirar impedancia de entrada, miremosla. Tenemos CGS, tenemos CL total, que es CL más CSB, tenemos GMBGS y RL total, que es todo esto. Entonces podemos hacer el cálculo de DO partido por BI y nos da una parte que es DC. Este resultado está en baja entropía, entonces este resultado inmediatamente en DC. Y uno ve esto y dice, bueno, si RL total es muy, pero muy grande, es mucho mayor, por ejemplo, que 1 partido por GM, entonces esto se parece a 1. Pero si RL total es chico,
no se parece a 1. Ah, ahí hay algo. Yo sé que la etapa de CD es como un buffer de voltaje, ¿cierto? Es como un buffer de ganancia 1 y con una resistencia de Thevenin chica. Si RL es grande, la ganancia es prácticamente 1, no hay atenuación. Pero si RL es chica, aparece una atenuación. Entonces, esa atenuación aparece justo aquí. Esa parte de C nos indica esa atenuación. Y tenemos una parte AC que también está en baja entropía y tiene un cero. Tiene un cero en el semiplano izquierdo. Cero. Y tiene un polo. Todos lo ven, ¿o no? ¿Alguien sabe cuál es mayor, el cero o el polo? A ver, el cero está a GM partido por CGS, que es cerca de FT típicamente, ¿cierto? O sea, el cero está a bien alta frecuencia, porque es cerca de FT. Y el polo, uy, difícil decir, porque depende de CL total, que puede ser grande o puede ser chico. Entonces, el polo está en GM más 1 partido por RL tot, partido por CGS más CL tot. Entonces, si el polo está antes o después del cero, depende de capacitancia de carga total y resistencia de carga total. ¿Sí? Pero si el polo estuviese después del cero, no habría una frecuencia que no sería causal. No, no es que no sea causal. Eh, Vamos a ver lo que pasa. Vamos a verlo en el bode. Entonces aquí está el mismo análisis. Ganancia de C, esto que está acá. Casos de interés, si RL es muy grande, si GMB pudiera ser cero, entonces RL total podría ser infinita. GMB no es cero, ya lo sabemos, pero si pudiera ser cero, RL total sería infinito, y si RO fuera infinito, en este caso PMOS con S y B cortocircuitado. Ah, claro, pues si tomo un PMOS y cortocircuito S y B, ahí sí puedo tener GMB cero. En ese caso, y si los polarizo con fuente ideal, perdón, irreal, dije, para que RL sea cero, RL sea infinito, en ese caso la ganancia de voltaje es 1. Siempre va a ser menor que 1, pero solo en ese caso tenemos que se aproxima a 1. Otro caso de interés, cuando RL es infinito, pero GMB es distinto de cero. Este es el típico caso de un NMOS con el cuerpo a tierra. En ese caso AB va a ser prácticamente 1 partido por 1 más GMB partido por GM. Este le habíamos llamado una letra griega que se parece a la X. Ajá, ya, ok. Sí. Eso era chido, ¿no? Sí, era como 0,1, 0,2. Entonces, esto resulta ser del orden de 0,8, 0,9. Entonces, la ganancia no es 1 cuando hay efecto del cuerpo. Entonces, cuando hay efecto del cuerpo, AB, AB menor que 1. Y el otro caso, si RL es finito. Cuando RL es finito, aparece este 1 partido por GMRL. Entonces eso también baja la ganancia cuando RL es finito. ¿Cuánto la baja? Dependiendo de cuán comparable a GM sea, o a 1 partido por GM. Y eso sale de esta ecuación, o sea, esta ecuación tiene casos de interés que son consecuencias, pero si uno quiere mirar una sola, uno mira esta ecuación. Veamos qué pasa a alta frecuencia, y esto responde a la pregunta de Renzo. Esto de aquí es una ganancia, que dijimos que era como 1, un 0 y un polo. Y el 0 está en el semiplano izquierdo, está en menos gm partido por cgs, que es cerca de ft, o omega t, ¿cierto? Y el polo está acá. Y dijimos, no sabemos dónde está el polo. Entonces tenemos un 0 y un polo. Hay tres casos.
el polo está a mayor frecuencia que el cero. Entonces esto parte en 1, luego aparece el 0 aquí, luego aparece el polo aquí. Ojo, esto 1 en realidad parte en AB, pero estamos diciendo que AB es 1, ¿de acuerdo? Y termina en P partido por Z. Entonces, si el polo es más grande que el 0, esta cosa amplifica. Qué raro, habíamos dicho que este tenía ganancia 0 decibeles, o sea que no amplificaba. Pero puede ocurrir que amplifique. Otro caso es que el polo sea más chico que el 0, y en ese caso va a tener ganancia de C1 o cercana a 1 hasta la frecuencia del polo, y de ahí en adelante, vamos a dejarlo claro aquí para que... De ahí en adelante tiene una caída de menos 20 decibeles por década hasta que llega al 0, y ahí se establece con una atenuación, que es P partido por Z. Y el último caso es si el polo y el 0 están en la misma frecuencia. En ese caso, esto tiene un gran ancho de banda. Puede ocurrir que el polo y el 0 estén en la misma frecuencia. Qué divertido, porque puede ser que el polo aquí se cancele. Sí, puede que se cancelen perfectamente. Entonces miremos la impedancia de entrada. La impedancia de entrada tiene este CGD más CGD, están en paralelo. Tenemos CGS acá, tenemos CL total acá, y tenemos esta resistencia. ¿Sí? No necesariamente. Buena pregunta, no necesariamente. Y la razón de ello es que creo que lo vemos después. Déjame ver si lo miramos. No, parece que no lo miramos, pero puede ser complicado porque cuando el polo y el 0 son parecidos, tú ves que la respuesta en frecuencia es plana, pero el transiente no es perfecto, sino que aparece un doblete polo 0 que puede provocar pequeños sobreimpulsos. Entonces ese tipo de cosas a veces no las queremos. Esto es engañador, a menos que caigan pero justo uno arriba del otro. Si caen justo uno arriba del otro, eso es bueno, ciertamente. Entonces, miremos este. I sub in está la admitancia de entrada, esos dos se suman, más S por CGS por 1. ¿A qué se parece esta fórmula? Es Miller, ¿cierto? Ah, claro, pues si de aquí a allá hay una ganancia AB de S, entonces Miller aplica. Perfecto. Entonces la ganancia AB de S es real y cercana a la unidad, esta ganancia, hasta frecuencias muy altas, que son del orden de, ¿dónde estaban estos? Estaban cerca de FT. Entonces esa ganancia es una ganancia real. Al final es este valor que está acá. Esa ganancia es real hasta frecuencias muy altas. Por lo tanto, la aproximación de Miller vale. Entonces, para frecuencias moderadas, vamos a ver un capacitor en la entrada, que tiene todo este tamaño. CGD más CGD más una fracción de CGS según Miller. Y esa fracción, si A es cercano a 1, típicamente va a ser muy chico. Entonces estos dos seguramente dominan. Entonces, si cortocircuito B y S, o sea, si logro conectar B y S, porque la tecnología me la permite, CGB aparece en paralelo con CGS. Ah, porque B y S quedan en el mismo nodo. B ya no está a tierra. En ese caso GMB desaparece y es posible lograr una ganancia de C más cerca de 1, si no estamos limitados como a 0,8.
Y además la capacitancia de entrada es más pequeña. Entonces tenemos esa ventaja. El I sub in, que era todo esto que está acá, cuando AB es casi 1, todo esto casi se va. ¿Cierto? Por lo tanto nos queda CGD, y CGD es relativamente chico. Entonces es conveniente en general, es súper conveniente para este tipo de circuitos, para una etapa SD, tener el cuerpo y la fuente cortocircuitados, porque mejora la ganancia y nos baja la capacitancia de entrada. Eso es algo que queremos tener. Ambas características son buenas. Oye, no lo mencioné en su momento, entonces lo menciono ahora. ¿Esta fuente de corriente es necesaria? A ver, si la carga va a requerir corriente, esa corriente de la carga puede ser entregada por este transistor. ¿De acuerdo? Si la carga va a entregar corriente, por ejemplo, porque estoy bajando este voltaje, está bajando este voltaje, y esta carga va a entregar corriente, esa corriente se va por I sub B. Pero en principio, si esto fuera puramente resistivo, no necesitamos esta fuente de repente. Esta fuente en realidad nos establece bien el punto de operación. Facilita los cálculos, facilita qué esperar. Pero este RL basta para que ésta se descargue. A menos que este RL sea muy grande, este capacitor sea muy grande, esto no se va a descargar nunca. Entonces ahí es bueno tener esta fuente de corriente. Hay gente que la omite, y en general la etapa SD es así nomás, RL. A mí me confundía al principio, ya está bien grandecito, me confundía por qué teníamos que poner esta fuente I sub B. Me hacía esas preguntas. Creo que es bueno hacerse esas preguntas porque uno termina aprendiendo más. Este circuito así como está funciona bien, pero este circuito así como está tiene un mejor comportamiento, más predecible, digamos. Es más predecible porque yo sé cuánto es la corriente. Y es una corriente que idealmente no depende mucho de la carga. Sí va a depender de la carga, pero no depende mucho de la carga. Entonces, eso. Bueno, estábamos mirando este caso de CD con cortocircuito, que en la tecnología del curso solo lo podemos hacer cuando tenemos un PMOS. El NMOS no se puede. En mi chip yo tengo este circuito, pero tenía poco tiempo, entonces tiré todo a tierra nomás. Y dejé este y esta fuente de corriente al mismo pozo. Lo ideal habría sido dejarlo así. Pero en el chip que hice antes, en uno que hice en 2010, sí separé el pozo y dejé una configuración de este tipo. Uf, se complicó harto. A ver, chuta, ¿cómo pasamos de aquí a acá? A ver, hay varias cosas aquí. DO cambia, porque DO es mi salida, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, queremos que cambie DO. VDS o VSD es DO. Y VDS me cambia RO. Todos de acuerdo, ¿no? Y RO me afecta la ganancia. ¿Me están siguiendo, no? Entonces vamos a volver atrás. Cuando VDS cambia, RO cambia. Eso lo sabemos de las curvas de los transistores, porque son así. Entonces cuando VDS cambia, RO cambia. Si RO cambia, me afecta la ganancia. Si me afecta la ganancia, podría ser que mi circuito sea no lineal. Entonces yo necesitaba un circuito súper lineal y este no me servía. Entonces llegué a esta configuración que después descubrí que existía. A ver, ¿qué es esta configuración? Una cuestión muy rara. Aquí tenemos nuestro amplificador. Este de aquí es el transistor que está conectado como CD, con puerta
D. Ah, no, perdón. D está aquí. Este es D. Este es S. Y D va a una fuente de corriente. Eso es un poco raro. Que yo en mi caso puse una resistencia aquí. Pero no importa, vamos a omitir eso por ahora. Digamos que hay una corriente I sub B aquí. Si aquí hay una corriente I sub B, y aquí hay una corriente que tiene otra magnitud, da lo mismo la que sea. Esa corriente I sub B es la misma que pasa por aquí. Y esta corriente es la suma de la corriente aquí y la corriente en este transistor auxiliar. Entonces, yo puedo definir con estas dos fuentes qué corriente circula por mi amplificador y qué corriente fija circula por mi transistor auxiliar. ¿Todos de acuerdo, no? Ya, por el transistor auxiliar circula una corriente fija entonces. Y al haber una corriente fija aparece un VGS fijo. Ese VGS se mueve muy poco. Si ese VGS se mueve poco y ese VGS coincide con mi VDS acá, VDS de este transistor se mueve muy poco. Si VDS de este transistor se mueve muy poco, el RO de este transistor es muy constante. Si el RO de este transistor es muy constante, la ganancia de este amplificador es muy constante, independientemente de que VO se esté moviendo. Porque si VO sube, este sube y VDS se mantiene constante. Y eso hace que mi amplificador sea más lineal. Entonces, cuando tenemos un PMOS y queremos que sea muy lineal, podemos hacer este truco de VDS fijo. También se puede hacer con NMOS, pero en PMOS la gracia que tenemos es que podemos conectar el cuerpo a fuente. Y hacemos que VDS sea prácticamente fijo. Como les decía, esto mismo se puede lograr aquí con un transistor en triodo. No queda tan bien, pero funciona. Y en ese caso pasa algo bien divertido. Y es que si yo subo este voltaje, mi salida va a subir. Si mi salida sube, esta compuerta sube. Si esta compuerta sube, este voltaje sube. ¿Todos de acuerdo? Si este sube y este sube, por Miller, ¿qué le pasa a CGD? Si este sube y este sube, la ganancia de aquí a aquí anula CGD. Si yo tengo un capacitor, subo este nodo y este lo dejo fijo, tengo que meterle corriente. Pero si subo este nodo y subo este nodo al mismo tiempo, no tengo que meterle corriente. Porque su VC se mantiene. Eso es Miller. Entonces aquí el I sub in es prácticamente cero. Porque es S por CGD por 1 menos la ganancia del NMOS, que en este caso está funcionando como CD también, por la ganancia del PMOS. De aquí a allá, de aquí a allá. Esa es la ganancia total, ¿cierto? A ver, la ganancia del Miller en este caso es la ganancia de aquí a acá, que es la ganancia de aquí a acá, que es AVP, por la ganancia de aquí a acá, que es AVN. Y estas dos son casi 1. Entonces el producto de eso es prácticamente 1, por lo tanto es casi 0. Qué choro, igual está bueno. Ya me gustó. A ver, ¿tengo algo más que decirles aquí? Bueno, R2 es casi constante, no afecta la linealidad. Este se llama Bootstrap PMOS Stage. ¿Saben lo que significa bootstrap? ¿Qué significará? Boot es bota. Strap es como amarrado. Es como que las botas las tiene amarradas. Es como que tiene... ¿Ah? Sí, pero no va por ahí. Va por otro lado. En que si tus botas, entre medio de tus botas, es rebuscado, así lo entiendo yo por lo menos, hay un capacitor,
Cada vez que caminas, el capacitor se tiene que cargar porque va cambiando su voltaje. Pero si caminas con las botas amarradas, este capacitor mantiene su voltaje y no cambia nunca. Entonces, bootstrap es la forma de decir en electrónica cuando hay un capacitor que tiene el mismo voltaje en sus dos terminales. Y esto se usa un montón y vamos a ver aplicaciones más adelante. Entonces, cuando hablemos de bootstrap en general, es un capacitor con el mismo voltaje en sus dos terminales. Entonces, es como que el capacitor se cancela porque no hay corriente, porque siempre mantiene el mismo voltaje. Es buffer, sí, es el mismo buffer. Es el mismo, pero un buffer un poco mejor. O sea, de aquí a allá es mi ganancia, que es prácticamente 1. Pero este transistor me ayuda a mantener VDS constante y que sea lineal. Y para polarizar este transistor necesito una corriente. Y esa corriente es la diferencia entre esta fuente y esta fuente. Entonces un poco complicado, pero esto es un transistor, este es un transistor. O sea, con tres transistores extra gano linealidad y gano menor capacitancia de entrada. Entonces eso igual es bueno. ¿Sí? El cuerpo, bueno, este tiene efecto de cuerpo. Sí. Podemos decir que prácticamente no hay capacitancia de entrada. Igual hay polos, pero van a ser polos de alta frecuencia. Este circuito tiene polos de alta frecuencia. Oye, y la impedancia de salida, hablemos porque hasta el momento hemos mirado impedancia de entrada nomás. Miremos la impedancia de salida, etapa CD, caso ideal. Zout es, entonces aquí hay una parte que es DC y otra parte que depende de la frecuencia. No sé por qué está dos veces. Son distintas, ¿cierto? Sí. Esto es por inspección prácticamente. Entonces hay una parte que es DC y una parte que es, esta parte es DC, perfecto, y una parte que depende de la frecuencia. Y la parte que depende de la frecuencia es capacitiva, capacitancia hacia allá, capacitancia hacia allá. Si CL-tot es CSB, o sea, si no hay carga explícita, de aquí a allá es CL igual 0, o sea, no hay carga explícita, ahí aparece este término. Entonces, esto es un buen buffer de voltaje. Zout es resistiva hasta súper alta frecuencia. O sea, esta capacitancia empieza a notarse a muy alta frecuencia, cuando Gm más Gmb es comparable a S por CL-tot más CGS, especialmente cuando no hay capacitancia de carga. Entonces, este término de acá prácticamente no influye hasta muy alta frecuencia. Por lo tanto, la etapa SD es una etapa súper rápida. ¿Sí? VI parecido a DD. No, no son parecidos en DC. En AC son parecidos. En AC son parecidos porque de aquí a acá, esto es una etapa CD, por lo tanto la ganancia AC de aquí a acá es prácticamente 1. Hay un desnivel, que es VGS, pero aquí estamos mirando en AC. Y de aquí a acá, esta también tiene ganancia 1, porque es también una etapa CD. Hay un puro VGS de diferencia. Entonces la ganancia C de aquí a acá es 1. Por lo tanto, la ganancia de aquí a acá es 1. Ya, miremos la impedancia de salida ahora, considerando que hay un RIN. Entonces ahora tenemos un RIN y wow, pasó algo curioso. Siempre nuestros amplificadores tienen ganancia o cualquier característica en realidad que no depende mucho de RIN. Digamos, lo que pasa a la salida influye poco
a lo que hay en la entrada. En este caso no es así. De hecho, vamos a mirar este ZX. Vamos a mirar que la impedancia de salida es el paralelo entre todo esto y ZX. Y ese ZX, típicamente nosotros decíamos que era 1 partido por GM. ¿Cómo era? A ver. Sí, po. Siempre nosotros mirábamos para allá y decíamos que eso es prácticamente 1 partido por GM. Pero ¿se acuerdan de esa o no? En electrónica siempre decíamos que era 1 partido por GM. Pero ahora va a ser un poco distinto. Porque ahora le vamos a meter polo. Cuando la resistencia de entrada es finita, aparece este término que tiene un cero y un polo. Entonces hay casos de interés igual que antes. Este ZX, que es lo que queda en paralelo de la capacitancia y resistencia que ya habíamos mirado antes, puede ser que el polo sea más chico que el cero, que ese era el caso típico. Cuando el polo es más chico que el cero, la impedancia vista hacia allá es 1 partido por GM, lo cual estaba bien. ¿Se acuerdan, no? Era 1 partido por GM. Pero puede ocurrir que el polo sea más grande que el cero. Entonces tenemos el cero primero y el polo después. En ese caso, la impedancia es 1 partido por GM, pero después crece hasta RI. Entonces la impedancia de salida baja hasta RI. Se puede llegar a parecer a RI finalmente. Lo cual es malo, porque nosotros siempre habíamos dicho, uy, qué bacán, esta etapa tiene salida 1 partido por GM, que es bajita, tiene impedancia de salida bajita. Pero si este viene alimentado por RI, a alta frecuencia, este capacitor me cortocircuita la salida con la entrada y hace que este RI aparezca a la salida. Igual es como, es como inesperado, pero a muy alta frecuencia eso ocurre. Y nosotros en este curso estamos diseñando circuitos que debieran ser capaces de operar a alta frecuencia. Veamos la consecuencia del caso 2. De hecho, esto no lo hemos mirado mucho, pero lo que estamos dibujando aquí es una impedancia. ¿Me siguen o no? Es una impedancia que tiene 20 decibeles por década. O sea, en cada década de frecuencia, esa impedancia aumenta en 20 decibeles. ¿Qué elemento pasivo tiene una impedancia que aumenta 20 decibeles por década? Un inductor. Un inductor aumenta 20 decibeles por década en impedancia. Sí, pues la impedancia es J omega L. El módulo de esa impedancia es omega L. Y cada vez que yo aumento omega en 10 por, omega L aumenta en 10 por, que es 20 decibeles. Entonces omega L aumenta 20 decibeles por década. Entonces en esta zona de acá, la impedancia vista en esa dirección se parece a una inductancia. Tiene un comportamiento inductivo. Así como aquí se parece a una capacitancia, allá se parece a una inductancia. Entonces, si miramos el circuito equivalente del segundo caso, tenemos 1 partido por GMB, tenemos CSB, y mirando hacia la entrada, desde la salida hacia la entrada, vemos que en realidad esto se puede modelar como un circuito equivalente, R1 en serie con L y R2 en paralelo, donde R2 es ZX evaluado en 0, que es RI. Y R1 en paralelo con R2 es ZX, cuando la frecuencia tiende a infinito, y eso es 1 partido por GM. Entonces de aquí uno puede despejar R1 teniendo R2. Entonces tenemos R2 y a partir de esto despejamos R1 y luego podemos despejar L. Entonces existe una inductancia parásita que tiene un valor que uno puede despejar eventualmente. ¿Qué problema tiene esa inductancia? ¿Qué problema puede tener esa inductancia? ¿Qué tenemos aquí?
¿Mm? Es como un circuito tanque, donde va a haber un traspaso de energía entre uno y otro, que va a estar atenuada por estas resistencias, pero podría ser que esto oscile. O tal vez no oscilar en sí, pero sí podría ser que produzca unos sobreimpulsos no deseados. Entonces, en general, cuando hay inductancia, ojo, mucho ojo ahí. Ok, miremos una aplicación del CD, desplazador de tensión. Entonces, esta es una aplicación que existe. Yo tengo un VI, quiero un VO un poco más chico, digamos VGS más chico. VGS VT más VOV. VT es fijo por la tecnología, VOV depende de la corriente. Entonces, si yo le cambio esta corriente, cambio VOV. Entonces, esa corriente apunta a VOV. Y VO es prácticamente VI menos VT más VOV. Entonces, eso me desplaza la tensión. Impecable. También podemos hacer un buffer de voltaje. Esta es la aplicación típica. Oye, a propósito, me acordé, yo he hecho cosas parecidas a esta, pero que además le he puesto a la salida un capacitor que me corre el voltaje más. Entonces uno puede hacer cosas bien, bien divertidas, como eso, por ejemplo. Uno puede poner un capacitor en la entrada que corre el voltaje. Entonces uno puede tener realmente desplazadores arbitrarios. Es un capacitor que yo previamente cargaba, luego lo ponía en ese pedazo del circuito, ya para que se entienda un poco mejor. Lo que yo hacía era esto. Es un circuito de capacitores conmutados en que tenía un capacitor ahí, pero ese capacitor además yo lo podía conectar a una fuente y a tierra o a otra fuente. Entonces yo cargo el capacitor con un delta V, luego abro estos dos, pongo el capacitor entre mi entrada y mi amplificador y ese delta V aparece aquí en serie. Entonces yo puedo hacer un desplazamiento de tensión arbitrario, que no solamente tenga un VOV y un VT, sino que tenga cualquier otro término. También podemos hacer buffer de voltaje, ¿cierto? Típico, yo tenía una etapa CS, y uno de los problemas de la etapa SS es que su resistencia de salida es grande, lo cual es bueno si uno quiere hacer un transconductor, pero es malo si uno quiere conectarle una carga resistiva, porque esa carga resistiva me mata mi ganancia, ¿cierto? Porque mata el R-out de este nodo. Y como la ganancia es GM efectivo por R-out, si me mata el GM, el R-out, me mata la ganancia. Entonces una forma de evitar eso es poniendo a la salida de esto un buffer. Y ese buffer tiene una impedancia de entrada grande, por lo tanto este ni se dio cuenta que se lo conecté. A lo más es capacitiva, entonces influye re poco. Y este tiene una impedancia de salida baja, que es del orden de 1 partido por GM, salvo que, por supuesto, tengamos un RIN muy, muy malo aquí, que es el caso, pero esta frecuencia es relativamente alta, yo tengo que esto es 1 partido por GM. Por lo tanto, yo aquí sí puedo conectar un R chico y tener esta entrada amplificada y luego conectada a una resistencia chica sin mayor problema. Eso es muy bueno. Pero bueno, los buffers no son ideales, son no lineales, ya habíamos visto que había una no linealidad, VT depende de VO cuando SB no están cortocircuitados, típico en NMOS en nuestra tecnología. Y D y VOV dependen de VO, especialmente malo cuando RL es muy chico. También me reduce la excursión de voltaje de entrada y salida. Por ejemplo, si VDD fuera 1,8 volts y VT fuera 0,5 volts y VOV fuera 0,2 volts, son puros datos plausibles, la etapa CD me va a comer 0,7 volts. O sea, entre mi entrada y mi salida, perdón, aquí está mi etapa CD. Entre mi entrada y mi salida va a haber 0,7 volts. Y esos 0,7 volts son un porcentaje importante de VDD. Y eso es peor aún en tecnologías más chicas. Entonces es malo. Esta etapa, este buffer, en general es bueno, pero me quita harto voltaje. En aplicaciones con VDD bajo, usualmente no es posible usar la etapa SD. Yo lo usé sin ningún problema en mi chip, en el que mandé a fabricar ahora,
porque, porque estoy trabajando a 5 volts y mis señales son de menos de 1 volt. Son señales relativamente chicas. Pero si fuera un tema eso, yo no podría haberlo hecho. Veamos otra aplicación. ¿Qué es esto? Esto es raro. Son los dos NMOS. A ver, NMOS. Y este es un NMOS. Hmm. Ah, y este tiene ¿qué transconductancia? GM. Entonces el GM efectivo de este que está en CS es GM. ¿Y qué impedancia tiene esta cosa de acá? ¿Qué es esto de acá? Es No, porque no alcanza a ser, o sea, se ve desde aquí hasta allá como un cascodo, pero de aquí para arriba no hay carga, entonces es como un cascodo con carga cero. O visto de otra forma, este dispositivo está conectado como diodo. Es DREN común con la entrada a tierra. Ok, y este gallo entonces tiene impedancia ya ¿cuánto? Es como uno, entonces este es GM1 y este es 1 partido por GM2. Entonces, en realidad, 1 partido por GM2 más GMB2. Entonces, la ganancia no es muy grande, es la ganancia de aquí a acá. Es GM efectivo, que es GM1, por Rout, que es 1 partido por GM2 más GMB. Y esos, en general, se parecen, por lo tanto, esta ganancia no puede ser muy grande. Si yo le doy tamaño a estos dos para que tengan GMs distintos, yo puedo establecer mi ganancia, que va a ser pequeña. Pero tiene una gran ventaja, y es que la función de transferencia depende de GMs. Depende de la relación de dos GMs. Y estos dos GMs se comportan más o menos parecidos. Si aumento la corriente, estos dos GMs van a variar más o menos igual. Y si cambio la temperatura, esos dos GMs van a variar más o menos igual. No es como el caso que yo tenga GM por Rout, donde GM varía para un lado y Rout puede variar para otro lado. En este caso, los dos GMs varían más o menos similarmente. Entonces, este circuito es menos sensible a variaciones de proceso y temperatura que una tapa SS con carga resistiva, porque cancelan las no linealidades. Lo malo es que la excursión de salida es mala. Esa cancelación de no linealidades, debido a que hay variaciones que se cancelan mutuamente, se llama, o es una característica de circuitos, radiométricos, donde alguna característica importante como la ganancia termina siendo una razón de algún parámetro de igual naturaleza. GM1 y GM2 son de igual naturaleza. Ambos van a cambiar de la misma forma si mu llega a cambiar, si COX llega a cambiar, si BT llega a cambiar. Estos GM1 y GM2 van a mantener su relación más o menos parecida. Entonces AB cambia poco y es muy predecible en un circuito en el que yo uso entonces un transistor como diodo en forma de carga. Entonces recapitulemos, ya estamos llegando al final de amplificadores de CD. Vimos el amplificador de CS ya hace como 3 clases. Es una fuente de corriente controlada por voltaje. Es un transconductor. Esto es un muy buen transconductor. O sea, tiene una impedancia de entrada alta, una impedancia de salida alta. También es buen amplificador de voltaje si uso una alta impedancia de carga. Pero en realidad es mejor transconductor que amplificador de voltaje. Después tenemos CG. Z-in baja, Z-out alta, ganancia de corriente 1. Entonces un buen buffer de corriente que permite mejorar la tapa de CS, permite hacer un mejor transconductor. O sea, este más S hacen un cascodo. Y CD tiene Z-in alta y Z-out baja, ganancia de voltaje prácticamente 1. Puede ser usado como desplazador de tensión y como buffer de voltaje. O sea, este más este permite manejar carga resistiva. O incluso yo puedo usar este más este para tener un buen cascodo con tremenda ganancia. Y luego este otro y bajo la impedancia de salida y puedo tener carga resistiva. Entonces uno puede combinar esta etapa y uno puede hacer lo que quiera y poner una, poner otra.
Miremos la polarización, que es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora. Entonces, cuando queremos simular una etapa SS, por ejemplo, o de cualquier cosa, ponemos una fuente de corriente, que por ejemplo la hacemos con algún espejo de corriente, y necesitamos darle a nuestro amplificador un VGS que yo quiero que sea, perdón, este lo vamos a poner con mayúscula aquí, que va a ser un VGS DC más un VGS AC. Aquí va mi señal, mientras que este otro es polarización. ¿Cómo genero ese VGS? Bueno, en Spice es fácil, hago un punto DC y encuentro un VGS que haga la pega. Pero en la práctica, uno no puede hacer un punto DC en un circuito. Entonces, una forma de hacerlo, por ejemplo, sería con una especie de espejo de corriente. ¿Qué es esto que está acá? Conectado como diodo que produce un VGS. Ah, perfecto. Entonces, esto que está acá es lo mismo que eso. Me quedó como un corazón. Entonces, esto es VGS. Y esto, y tiene un R de Thevenin. ¿Cuánto es ese R de Thevenin para esto? 1 partido por Gm, que no es muy bueno. Y a eso yo le estoy sumando esta fuente de voltaje. Entonces, para bajar este 1 partido por Gm, yo lo cueteo a alta frecuencia. ¿Cómo? Con un capacitor. Y ese capacitor me cuetea el 1 partido por Gm. El problema es que este capacitor es caro, porque es muy grande. Y además queremos que esta fuente de señal esté referida a tierra, por ejemplo. No queremos que esta fuente de señal esté montada sobre otro transistor. Entonces, esta polarización no es buena. Sirve bien cuando uno quiere simular, funciona súper bien cuando uno quiere simular, pero en general esta polarización no es buena, no es práctica. Entonces tenemos que buscar una alternativa práctica. Otra alternativa está acá. Esta alternativa en DC, miremos en DC. Analicemos en DC primero. En DC, ¿qué le pasa al capacitor? Se va. Entonces todo eso se va. En DC, por esta resistencia no fluye corriente, porque esto es capacitivo, esto es capacitivo. Porque esto es capacitivo, perfecto. Entonces, en DC, yo tengo que este nodo y este nodo están al mismo voltaje. Por lo tanto, estoy haciendo un espejo de corriente en DC. ¿Qué pasa en AC? Este gallo tiene impedancia, ya pues si lo hemos dicho varias veces en esta clase, 1 partido por Gm. Entonces en el fondo es como una especie de 1 partido por Gm que se suma a esa resistencia grande. Uf, y si yo tengo una fuente de entrada, yo quiero acoplarla capacitivamente, entonces aquí tengo un filtro pasa alto y mi entrada entra a ese nodo a través de un filtro pasa alto. Muy bien, no está tan feo, yo puedo hacerlo así. Y ahí si tengo mi DI acoplado desde tierra, en vez de estar flotando entre dos nodos del circuito, va desde tierra. Entonces esta solución puede ser más práctica, pero igual necesitamos un C enorme. Entonces el filtro pasa alto, está en el camino de la señal, yo no puedo amplificar señales de C con esto, ¿cierto? Entonces esto es práctico, funciona bien solo en circuitos de RF, donde mis señales son de tan alta frecuencia que estos capacitores pueden ser relativamente chicos. Pero en general esto no es una solución, entonces todavía no encontramos una solución adecuada. La mejor solución en circuitos integrados para acoplar nuestras señales a un amplificador es usar amplificadores diferenciales. Y esto resuelve un montón de otros problemas. Esto es una idea brillante que ya lleva tiempo, apareció con los tubos de vacío, y nosotros la usamos todo el rato en circuitos integrados, todo el rato. Entonces el nivel de polarización de los voltajes de salida
VOM y VOP queda establecido por I sub B. I sub B se divide en dos mitades, I B medios y B medios, y produce caídas de tensión que establecen VOM y VOP en DC. Eso ocurre cuando estos dos son iguales. Y la salida diferencial que aparece entre estos dos nodos, que es VOP menos VOM, depende únicamente de la entrada diferencial y no depende del modo común de entrada, siempre y cuando el modo común de entrada sea razonable. Razonable, ¿qué tan razonable? Que mantenga todos los transistores en región activa. Entonces, esta idea de usar amplificadores diferenciales es notable y la vamos a ver la próxima clase, en que yo no voy a estar en Chile. Entonces voy a mandar esta clase por video. ¿Les parece bien? Sí, oye, son muy pocos hoy día. Son demasiado pocos. Pucha, me da lata no subir las clases. Para mí es un cacho no subir las clases. Porque las subo igual, pero les cambio el nombre, las dejo ocultas. Ah, ¿y si le damos un tirón de oreja a los que no vinieron? Un video. ¡Vayan a clase! Sí, no sé, voy a pensarlo. Porque me da lata castigarlo a ustedes, que vienen a clase a las 10 de la madrugada. Para ustedes esto es a las 10 de la madrugada, ¿cierto?